¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. La ocupación sionista sigue cometiendo masacres en la Franja de Gaza. Brutales masacres han sido cometidas contra funerarias, un centro de distribución de ayuda y viviendas en el norte del enclave palestino. El Estado artificial de los Emiratos intensifica sus ataques contra la unidad y la identidad del pueblo argelino mediante peligrosos contenidos mediáticos que traspasan todas las líneas rojas. Y la ONU llama a detener la guerra en Sudán ante la llegada de alarmantes informes sobre masacres cometidas contra civiles. Saludos y buenas noches. Iniciamos el telediario de hoy con la actualidad en la Franja de Gaza, escenario de nuevas masacres de la entidad sionista que por 46º día consecutivo desde la reanudación de su agresión, un ataque aéreo sionista ha sido perpetrado contra una casa en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, ocasionando un gran número de mártires e heridos, según declaró el jefe de los servicios de rescate palestinos, Fares Afana. Las fuerzas de ocupación israelíes atacaron una casa de varios pisos en la zona de Jabalia al-Balad. Este ataque causó un gran número de mártires y heridos. Los equipos de defensa civil y de ambulancias de urgencias siguen intentando rescatar a algunos de los heridos que aún están vivos. Hace poco, una niña fue rescatada con vida de este lugar. Y desde el amanecer de este viernes, al menos 43 palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en bombardeos sionistas llevados a cabo por la aviación de la ocupación en distintas zonas de la Franja de Gaza. Los aviones de ocupación atacaron una casa perteneciente a la familia Abu Zeina en el campamento de Al-Buraij en el centro de la Franja de Gaza, matando a 9 personas, hiriendo a otras, y los medios de comunicación locales informaron de que 6 personas fueron martirizadas en ataques dirigidos contra diferentes zonas de Gaza. La escasez de alimentos, agua y combustible están dejando tristes escenas en Gaza de largas colas por conseguir comida, ello debido al bloqueo inhumano de la ocupación sionista. A la entrada de las ayudas, algunos habitantes de Gaza tienen que hacer largas distancias para conseguir algo de comida. Más detalles al respecto con Karim Mostfawi. Ya han pasado casi 2 meses desde que bloquearon las fuerzas de ocupación todo ingreso de ayuda a la Franja de Gaza, y aquí en Khan Younis, en el sur, el sufrimiento de las familias, así como los trabajadores humanitarios, no deja de acentuarse, como es el caso de Mustafa Ashur. La situación en Gaza es muy difícil, los pasos fronterizos están cerrados, es un asedio total, no hay comida, no hay agua, no hay necesidades básicas para vivir. Los alimentos que se venden son caros y muy escasos. Venimos desde lejos para conseguir algo de comida. Distintas agencias onusianas indicaron que el asedio impuesto sobre este territorio palestino constituye un asesino silencioso. Nivin Abu Arar, una mujer desplazada desde Rafah y madre de 8 niños, incluida una bebé, dice que regresó a su tienda con la olla vacía y lágrimas en los ojos. Si ni siquiera pudimos conseguir un plato de arroz para nuestros hijos. Volví a casa con lágrimas en los ojos y gritando, ¿hasta cuándo será así la vida? Nos estamos muriendo lentamente. Mi hija pequeña no tiene leche ni pañales. Se ha desnutrido por la falta de comida. Nuestra situación está empeorando. El bloqueo impuesto por las fuerzas de ocupación desde el 2 de marzo paralizó por completo la entrada de alimentos, combustible y medicinas, y desde su inicio la ONU no cesa de alertar sobre el creciente riesgo de una hambruna colectiva, ya que las organizaciones humanitarias se están quedando sin comida para distribuir.
La barbarie sionista se extendió a aguas internacionales. Las fuerzas de ocupación sionistas lanzaron un ataque con drones contra un barco de la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, cerca de la costa de Malta. En declaraciones al canal argelino Al 24 News, el parlamentario argelino y vicepresidente de la iniciativa argelina de ayuda a Palestina y Gaza, Youssef Ajiza, confirmó que el barco fue blanco de un violento bombardeo antes de su partida, lo que ocasionó una avería importante. Y como reacción, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas afirmó este viernes que el ataque de la ocupación contra el barco de la Flotilla de la Libertad es un crimen de piratería y terrorismo que requiere condena y una intervención internacional urgente. En un comunicado, Hamas condenó en los términos más enérgicos este crimen que, según el mismo movimiento, refleja la naturaleza terrorista de la entidad sionista. El ataque del criminal ejército de ocupación sionista contra el barco El Damir, perteneciente a la Flotilla de la Libertad, para romper el asedio a Gaza anoche en aguas internacionales, mientras se dirigía a socorrer a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, constituye un crimen de piratería y terrorismo de Estado organizado. Condenamos en los términos más enérgicos este crimen que refleja la naturaleza terrorista de la entidad ocupante y su flagrante desafío a la voluntad de la humanidad y la justicia, y hacemos plenamente responsable a su gobierno fascista de la seguridad del barco y su tripulación, que se enfrentan a riesgo de muerte como resultado de este ataque criminal. Sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza, Hamas afirmó que en las últimas semanas se ha esforzado por presentar su visión de un cese integral de la agresión mediante reuniones oficiales celebradas por dirigentes de Hamas con funcionarios y mediadores. El 17 de abril, Hamas presentó una visión clara basada en un acuerdo global que incluye el cese inmediato y permanente de las agresiones, la retirada total de las fuerzas de ocupación de Gaza y otras condiciones, según declaró un dirigente de Hamas, Abdurrahman Shadid. El movimiento de resistencia islámica Hamas confirma que en el marco de los esfuerzos de los mediadores presenta una visión clara y responsable basada en un acuerdo global que incluye el cese permanente de la agresión, la retirada total de las fuerzas de ocupación de Gaza, el levantamiento del asedio, la entrada de ayuda y la reconstrucción. Ello a cambio de un intercambio que conduzca a la liberación de todos los prisioneros de la ocupación en un solo acto, a cambio de un número acordado de nuestros prisioneros. Y en Cisjordania ocupado, un palestino cayó en mártir y otros resultaron heridos con lesiones de diversa gravedad por disparos de las fuerzas de ocupación en Naplusa, en Cisjordania ocupada. Fuentes de medios de comunicación palestinos confirmaron este viernes que las fuerzas de ocupación siguen asaltando ciudades y pueblos de Cisjordania ocupada, lo que provocó el martirio de un joven palestino y dejó heridos a otros 7. Desde Argelia, el presidente de la Unión Interparlamentaria Árabe, Brahim Bughali, reafirmó este viernes que el apoyo al pueblo palestino no es una postura emocional, sino un compromiso firme impulsado por los principios de liberación y justicia, en un discurso pronunciado en apertura de la 38ª sesión del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Árabe, celebrada en la capital Argel. En su discurso, Brahim Bughali subrayó la importancia de la concertación y la coordinación continuas para traducir las aspiraciones de los pueblos árabes en posiciones y medidas prácticas y concretas. Nuestra reunión de hoy en su país, Argelia, confirma nuestra convicción común sobre la importancia de la concertación permanente, la coordinación institucional y el desarrollo de los mecanismos de trabajo de la Unión para alcanzar sus nobles objetivos y traducir las aspiraciones de nuestros pueblos árabes en posiciones concretas y medidas prácticas. Nuestras reuniones se producen en un contexto regional muy complejo marcado por la aceleración de los cambios geopolíticos y el recrudecimiento de los desafíos vinculados a la ocupación, la agresión y el desplazamiento, y afirmó que la causa palestina, en sus dimensiones histórica, humana y política, sigue estando en el centro de nuestras prioridades comunes.
Brahim Bughali afirmó también que los continuos crímenes cometidos contra el pueblo palestino y los proyectos y conspiraciones dirigidos contra la seguridad y la estabilidad de los países árabes sitúan a la Unión ante una responsabilidad. Los persistentes crímenes cometidos contra el pueblo palestino, los sufrimientos sin precedentes que padecen las poblaciones de Gaza y de todos los territorios palestinos ocupados y los planes y complots dirigidos contra la seguridad y la estabilidad de nuestros países nos sitúan ante una responsabilidad que no tolerará laxitud alguna. Desde la tierra de Argelia, que nunca ha dejado de apoyar todas las causas justas, en primer lugar la causa palestina, reafirmamos que el apoyo al pueblo palestino no es una posición emocional, sino un compromiso firme impulsado por los principios de liberación y justicia, respaldado por las posiciones históricas de nuestros países y nuestros parlamentos. Volviendo a Oriente Medio, en una escalada peligrosa contra las instituciones estatales del país de Siria, según la presidencia del país, los aviones de ocupación sionista lanzaron este viernes bombardeos sobre zonas cercanas al Palacio Presidencial en la capital, Damasco. Señalar que es la segunda vez que la ocupación lanza un ataque contra Siria en los últimos 2 días tras sus promesas de defender lo que denomina la minoría drusa. La ocupación ya había lanzado ayer jueves un ataque aéreo contra el ejército sirio. En el Líbano, las fuerzas de ocupación sionista también atacaron 2 anexos de una gasolinera en la ciudad de Hula, en el sur del Líbano. La agencia de prensa libanesa confirmó este viernes que toda una familia de 5 personas resultó herida en el ataque, que tuvo como blanco 2 habitaciones prefabricadas en una gasolinera de la ciudad de Hula, subrayando que la ocupación sigue violando el acuerdo de alto el fuego con el Líbano. Y en Yemen, los aviones de guerra estadounidenses lanzaron durante la noche del jueves 13 ataques aéreos contra el norte del país. Los medios de comunicación locales indicaron que los aviones de guerra estadounidenses tuvieron como blanco las provincias de Sana con 2 drones, Sada con otros 5 drones y el distrito de El Joba Sharaf en la gobernación de Al-Jauf con 4 bombardeos y el distrito de Al-Wahda al suroeste de Sana con otros 3 ataques. Y por otro lado, el portavoz del movimiento militar Houthi de Yemen, Yahya Sari'a, reivindicó este viernes el lanzamiento de 2 misiles a miles de kilómetros al norte contra la base aérea de Ramat David, situada al este de Haifa, en el interior de los territorios palestinos ocupados, ello mediante un misil balístico hipersónico. La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar dirigida contra un objetivo enemigo israelí vital en la zona ocupada de Haifa, utilizando un misil balístico hipersónico, y es la segunda operación de este tipo en cuestión de horas. El misil alcanzó con éxito su objetivo gracias a Allah y obligó a millones de colonos a huir a los refugios. Sobre el nuclear iraní, el esperado acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos podría no diferir mucho del acuerdo del 2015, es lo que ha informado la agencia Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Las fuentes explicaron que el presidente estadounidense Donald Trump concluirá un acuerdo de 25 años y endurecerá las medidas de verificación sin desmantelar el programa nuclear. Y cambiemos de asunto. Como decíamos en portada, el Estado artificial de los Emiratos Árabes Unidos ha intensificado sus ataques contra la unidad y la identidad del pueblo argelino mediante peligrosos contenidos mediáticos que traspasan todas las líneas rojas. Los Emiratos atacaron gravemente las antiguas constantes del pueblo argelino, intentando cuestionar sus orígenes y su profunda historia. El ataque de los Emiratos contra Argelia, que tiene una historia de resistencia, no es más que un intento desesperado de entidades híbridas que carecen de raíces y de verdadera soberanía.
el país se ha convertido en fábricas de sedición y difusión de venenos ideológicos, explotando a un comerciante ideológico en el mercado de la historia. Argelia, que pagó millones de mártires en defensa de su unidad, no cederá a las provocaciones y no perdonará los ataques contra sus constantes y los fundamentos de su identidad y pertenencia, y la incitación mediática que afecta a la identidad del pueblo argelino no pasará sin responsabilidad moral y popular. No se trata de una mera ofensa mediática, sino una agresión contra los valores, la soberanía y el destino común. Argelia no se quedará llorando sobre las ruinas del apoyo y la ayuda que prestó al Estado artificial, sino que, como hacen los orgullosos, devolverá el favor con la misma moneda. Y en cooperación ahora, la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores de Ghana a Argelia confirmó el compromiso común de los dos países de reforzar su asociación de larga data e impulsar la cooperación en sectores prioritarios, según un comunicado conjunto de los gobiernos argelino y ganés. Las dos partes reafirmaron su determinación de reforzar la cooperación bilateral y acordaron una hoja de ruta que incluye acciones prioritarias. Argelia y Ghana reafirmaron su compromiso común de reforzar su asociación de larga data y promover la cooperación en los sectores prioritarios. Las dos partes subrayan asimismo su voluntad de reforzar la cooperación bilateral y acordaron una hoja de ruta que establece medidas prioritarias, entre ellas intensificar los contactos políticos de alto nivel mediante el intercambio de visitas, celebrar la cuarta sesión de la Comisión Mixta Permanente de Cooperación en Accra antes de finales de 2025, para poner en marcha proyectos de cooperación en una serie de ámbitos como la enseñanza superior, la formación profesional, la justicia, los transportes, la agricultura, la sanidad, los productos farmacéuticos, la industria agrícola y los materiales de construcción. Sobre las cuestiones africanas, Argelia y Ghana insistieron en el principio de soluciones africanas a los problemas africanos y subrayaron la necesidad de dar prioridad al diálogo, la reconciliación y los acuerdos negociados para resolver los conflictos en África, expresando su profunda preocupación por la persistencia de las crisis humanitarias y de seguridad en la región del Sahel, expresando también su convergencia sobre la necesidad de encontrar una solución para el conflicto del Sáhara Occidental que garantice el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. Ambos ministros pasaron revista a los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el terrorismo y el crimen transfronterizo y acordaron reforzar la cooperación contra el extremismo violento y el tráfico de drogas y armas. En cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental, las dos partes subrayaron la necesidad de alcanzar una solución política basada en las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad y en los principios de la Carta de Naciones Unidas y del Acta Constitutiva de la Unión Africana, con el fin de garantizar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En Mali, varios partidos y organizaciones políticas del país han anunciado una movilización masiva mañana sábado para protestar contra las políticas del régimen militar golpista en el país, especialmente la disolución de los partidos políticos para hacerse con el poder y la cancelación del proceso de transición política para interrumpir la organización de elecciones. Y en Sudán la violencia continúa. La red de médicos del país anunció este viernes que más de 100 personas, entre ellas 21 niños y 15 mujeres, fueron asesinadas en una masacre cometida por las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad nacional meridional de Nuhud. En una declaración citada por los medios de comunicación, la red condenó este crimen que, según ella, constituye una flagrante violación de todas las convenciones internacionales y de los valores humanitarios. Y señaló que el hospital docente gubernamental de Nuhud, que es una arteria vital para los habitantes de la región, fue detenido tras ser saqueado junto con el almacén de medicamentos. Y siempre sobre la situación en Sudán, las Naciones Unidas advirtieron de la catastrófica situación humanitaria en el país, asolado por la guerra, y pidieron el fin del actual conflicto entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las rivales de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric,
portavoz del secretario general Antonio Guterres, dijo que la ONU sigue recibiendo informes muy inquietantes de Sudán, especialmente del norte de Darfur. Seguimos recibiendo informes muy inquietantes procedentes de ese país y principalmente del estado de Darfur Norte. Nuestros colegas humanitarios nos informan de que solo en las 3 últimas semanas el número confirmado de civiles muertos en Darfur Norte fue de al menos 542. Por supuesto, es probable que la cifra real de muertos sea mucho mayor, han advertido nuestros colegas. Los informes sobre ejecuciones extrajudiciales en el estado de Jartum son también extremadamente preocupantes. Nuestro jefe de derechos humanos, Volker Turk, dijo que había alertado personalmente tanto a los líderes de las fuerzas de apoyo rápido como a las fuerzas armadas sudanesas de las catastróficas consecuencias de esta guerra para los derechos humanos. Han visto en la declaración emitida esta mañana en la que decía que ya ha pasado el momento de que el conflicto se detenga. Sobre la guerra en Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado este viernes que sistemas de defensa antiaérea rusas han derribado 121 drones ucranianos sobre las zonas fronterizas con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea rotatorios derribaron 89 drones sobre el territorio de la República de Crimea, 23 drones sobre el Mar Negro, mientras que el resto fueron derribados en diferentes zonas del país. Para terminar, en Chile, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes por la mañana las costas meridionales del país y Argentina, provocando la evacuación del litoral chileno en toda la región de Magallanes y la suspensión de las actividades náuticas y la navegación en la provincia argentina de Tierra del Fuego. En Punta Arenas, situada en la Patagonia chilena y en el estrecho de Magallanes, que une los océanos Atlántico y Pacífico, las calles se llenaron rápidamente de residentes que buscaban refugio, según imágenes difundidas por la televisión local. Y bueno, estábamos comprando y de repente empezaron a evacuar. Es la primera vez que vivimos una situación así, pero nada, al parecer alerta de tsunami, nos llegaron a los celulares. La gente también de alrededor empezó a moverse hasta esta zona segura y lo seguimos y estamos acá esperando. Me vine de Brasil, me vine a pasear acá, pero sorpresa para nosotros, para todos, aviso de tsunami y me pregunté para las personas acá, dijeron que es muy raro acá. Estamos aquí, aguardando un lugar más seguro, más alto y vamos a ver lo que va a acontecer. Y con esto cerramos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.